Escuchen esto. En 2006, después de decirle varias veces a un jugador más joven que pasara la pelota, pero este seguía regateando como loco sin rumbo, Ruud van Nistelrooy perdió los estribos. Se encaró con el chico y le dio una patada rápida. Río Ferdinand corrió hacia ellos para intentar calmar las cosas, pero todo era un caos total. Primero, Van Nistelrooy le lanzó un puñetazo a Río y luego le gritó al chico, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a llorarle a tu papá? De repente, todos se quedaron helados, mirándolo en shock. Resulta que el padre de ese chico había fallecido meses antes. Y ese chico no era otro que Cristiano Ronaldo. Van Nistelrooy intentó explicar que no se refería a su padre, sino al segundo entrenador, Carlos Queiroz. Pero ya era demasiado tarde. Ese día, Sir Alex Ferguson decidió que, a pesar de que Ruud era probablemente el mejor delantero en la historia del club, con un promedio de gol o asistencia cada 99 minutos durante 5 temporadas consecutivas, haciendo que incluso los números de Thierry Henry parecieran normales a veces, tenía que sacarlo del Manchester United. Y su legado nunca se recuperó. No importa cuántas veces sus excompañeros digan que podría haber roto todos los récords del United. Mira cualquier lista de los mejores de la Premier League de todos los tiempos, mientras su mayor rival estará en la cima, de Van Nistelrooy no hay nada. Pregunta a los hinchas qué piensan de él y solo escucharás, era solo un cazagoles. Una afirmación absurda, si me lo preguntas. Hablamos de un tipo que en algún momento fue el máximo asistente de la Champions League. Un jugador que, cuando hacía falta, podía driblar a medio equipo antes de marcar. Y lo más loco, durante mucho tiempo ni siquiera fue delantero. No voy a aburrirte con que en sus primeros años en la academia jugaba de central. Lo que realmente me vuela la cabeza es que a los 16 años un entrenador tuvo que convencerlo para que probara en una academia seria, porque él no tenía ninguna intención de hacerlo. E incluso cuando fue a un par de pruebas, no solo lo rechazaron en el PSV, sino que cuando finalmente llegó a un club de segunda como el Den Bosch, jugaba de mediocampista. Y así estuvo 5 años. En toda su tercera temporada como profesional, apenas marcó goles. Incluso cuando jugó un poco más adelantado la temporada siguiente, los únicos clubes que se interesaron por él fueron equipos como Coventry City o Aston Villa. Mientras tanto, Patrick Kluivert, que nació el mismo día que él, ya había marcado en una final de Champions 2 temporadas antes y ahora se iba al AC Milan. Nunca se imaginó que Van Nistelrooy sería quien prácticamente acabaría con su carrera en la selección años después. Esa temporada, en lugar de aceptar ofertas mediocres de Inglaterra, Van Nistelrooy se quedó en el Heerenveen, donde el legendario técnico Foppe de Haan tenía un plan para él. Antes de que empezara la temporada, le dijo, creo que eres un delantero nato. Van Nistelrooy, sorprendido, respondió. No, lo siento, entrenador, soy mediocampista, un número 10. Pero no importó. De Haan ya había tomado una decisión. Empezó a dedicarle horas extras, incluso lo llevaba a Ámsterdam cada vez que jugaba la selección para que estudiara los movimientos de Dennis Bergkamp. Lo exigió tanto que un día Van Nistelrooy explotó y le gritó, soy mediocampista o delantero. ¿Qué tengo que hacer? Y él respondió, tienes que dejar de perseguir la pelota. Esperarla como un león en la sabana. Entonces creo que podrías meter algunos goles. Y vaya que lo hizo. 22 contribuciones de gol en su primera temporada como delantero puro. De repente, tras 2 años buscando un reemplazo para Ronaldo, el PSV pensó que Van Nistelrooy era su hombre. Menos de un año después de fichar por solo 360.000 euros, se fue por 6,3 millones, un récord histórico en Países Bajos. Pero aunque Bobby Robson insistía en que era una estrella en potencia, la mayoría pensaba que era un error. Decían que habían vendido a sus 5 mejores jugadores y gastado la mitad en un desconocido. Tras 14 partidos con solo 5 victorias y 5 goles de Van Nistelrooy, una leyenda del club y campeón de Europa, Wim van der Kerkhoff, lo llamó el mayor error en la historia del PSV. Así que él sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente de esos comentarios, Van Nistelrooy marcó un hat-trick antes del descanso.
En sus propias palabras, la empresa de Van der Kerkhoff tenía un palco de patrocinadores en el estadio. Mientras salía del campo, lo miré fijamente. Hice todos los gestos menos saludarlo. Y luego, no paró de marcar. En los 29 partidos que quedaban de la temporada, anotó en todos menos 5. Al final, terminó con 42 goles, 31 en la liga, siendo el máximo goleador por goleada. Estuvo a pocos goles del Botín de Oro europeo y fue nombrado Jugador del Año en Países Bajos. Y, aunque parezca mentira, la temporada siguiente hizo que todo eso pareciera poca cosa. A los 12 partidos de esa campaña, ya había metido 3 hat-tricks y 4 dobletes. 19 goles en total. Llegó un punto en que pagar una entrada y ver a Van Nistelrooy marcar solo una vez parecía una decepción. Para noviembre, solo había jugado un partido completo sin anotar. Con 8 asistencias, promediaba una contribución de gol cada 37 minutos durante 3 meses. En serio, nunca he visto una racha así en años haciendo videos como este. Y si eso no era suficiente para que los hinchas lo idolatraran, resulta que los 2 partidos de liga contra el Ajax, su gran rival, cayeron con menos de 2 meses de diferencia. ¿Y qué hizo Van Nistelrooy? Marcó un hat-trick en el primero y otro en el segundo. Después de eso, con el hijo de Sir Alex, Darren, probando en clubes holandeses, vio un partido del PSV y llamó a su padre diciendo, «Tienes que fichar a este Van Nistelrooy ya». Luego, el hermano de Sir Alex, Martin, convenció a Bobby Robson, entonces en el Newcastle, para que admitiera, si tuviera el dinero, ya lo habría comprado. Era como si toda la familia Ferguson se hubiera unido como los Vengadores. Pero entonces, Van Nistelrooy fue a un amistoso, intentó una chilena y al caer se destrozó la rodilla. Al principio, los médicos del club dijeron que no era grave. Tanto que 2 meses después se cerró un acuerdo con el Manchester United por 19 millones de libras, a punto de romper el récord de traspasos británico. Pero el día de la presentación, según algunos, a solo 45 minutos de presentarlo a la prensa, tras 1000 pruebas y escáneres, un último doctor revisó su rodilla y dijo que no estaba curada. El United exigió que pasara por quirófano. Temiendo perderse la Eurocopa, Van Nistelrooy se negó. Así que, en lugar de una presentación, se anunció que el traspaso se cancelaba. En palabras de su agente, estábamos bromeando con que mataríamos al doctor si arruinaba el fichaje. Entonces, el mundo de Ruud se derrumbó. Pero lo curioso de tocar fondo es que siempre puede empeorar. Al día siguiente, en un entrenamiento, ocurrió esto, su ligamento cruzado anterior se rompió por completo. Adiós al United y adiós a la Eurocopa. Al menos había acumulado tanta ventaja que él y su club ganaron la liga, y él fue el máximo goleador y jugador del año. Pero ver cómo perdía el Botín de Oro europeo por un solo gol, después de liderar tanto tiempo, debió ser devastador. Aún así, tras 13 meses fuera, cuando Van Nistelrooy volvió, aunque todos decían que era muy arriesgado gastar tanto en un jugador sin probar tras una lesión grave, Sir Alex no escuchó y puso el dinero otra vez, convirtiendo al ya veterano de 25 años en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. Hasta hoy, es el 5º traspaso más grande del PSV. Y contra todo pronóstico, lo volvió a hacer. Con 14 contribuciones de gol en sus primeros 18 partidos, los escépticos ya se tragaban sus palabras. Pero luego los cayó del todo, probablemente motivado porque sus 6 goles en los últimos 5 partidos de eliminatorias no alcanzaron para salvar a Países Bajos, que se quedó sin mundial mientras él estaba lesionado. Volvió a Manchester y, madre mía, 16 contribuciones de gol en los siguientes 10 partidos, marcando en 8 juegos seguidos de liga, igualando el récord histórico de Shearer, Henry y Stein, aunque fue el único de los 4 en hacerlo sin penales. Y ojo, él mismo dijo que ni sabía del récord hasta que lo rompió. Para enero, Sir Alex decía que algún día podrían construirle una estatua en Old Trafford. El cambio de narrativa fue total. El Independent ahora decía que esos 19 millones fueron la mejor inversión de Ferguson. Otros lo llamaban el mejor de Europa, mejor que Cantona, que podía marcar con los ojos vendados.
Al final de la temporada, estuvo a un gol de quitarle el botín de oro a Henry y ya le había arrebatado el premio al jugador del año de la PFA. Además, fue el primer jugador de la Premier en meter 10 goles en la Champions League, con el mejor registro de cualquier liga desde los 70. No solo fue el máximo goleador, sino también el mayor asistente, con 15 contribuciones en 14 partidos, llevando al United a un paso de la final, marcando en casa y asistiendo fuera, solo para caer por goles de visitante. No lo puedo enfatizar lo suficiente, esto estuvo a centímetros de ser, sin duda, la mejor temporada debut en la historia de la Premier League. Con un poco de suerte, pudo haber sido un año digno de Balón de Oro, pero terminó en el puesto 13, principalmente porque era un año de mundial en el que no participó y porque no ganó trofeos. Así que la siguiente temporada se aseguró de solucionar eso. Mira, al año siguiente, Van Nistelrooy marcó en cada partido de Champions que jugó 14 goles y 3 asistencias. A pesar de anotar en casa y fuera contra el Real Madrid y aún así quedar eliminado en cuartos. Ni Ronaldo ni Messi podrían competir fácilmente con esos números. El mejor registro de Messi en 2 temporadas fue de 34 contribuciones en 24 partidos. Van Nistelrooy había alcanzado 30 de enero de 2023, llevándose el botín de oro de la Champions por segundo año seguido. También ganó el premio al delantero del año de la UEFA. Pero eso no fue lo mejor de su temporada. Verás, para marzo, tenía solo 12 goles en la liga, con Henry en 19 y el Arsenal liderando la tabla. Con 8 partidos por jugar, parecía imposible alcanzarlo, ¿no? Error. Van Nistelrooy marcó en los 8 partidos seguidos, igualando otra vez el récord histórico, ganando 8 puntos para su equipo, asegurando el título y superando a Henry para el botín de oro con solo un partido por jugarse. Y ojo, lo hizo contra los rivales más duros. En esa racha, marcó contra todos los equipos del top 7 de la liga, salvo el Chelsea. Nadie merecía más ese título de la Premier League. Y más aún, 44 goles en todas las competiciones. Hasta hoy, ningún jugador de la Premier ha superado eso. Parecía que Van Nistelrooy estaba a punto de conquistar el mundo. Pero entonces Beckham se fue y llegó Ronaldo. Cuando Van Nistelrooy vio que Sir Alex le daba el icónico dorsal 7 a un chico de 18 años en lugar de a él, ahí empezó el caos. Aunque logró extender su récord a 10 partidos seguidos marcando al inicio de la temporada, sus números bajaron un poco. El estilo de Ronaldo claramente no encajaba tan bien con él como el de Beckham. Y su temperamento empezó a salirse de control. Ya en septiembre, hizo titulares por patear una botella al seleccionador holandés y llamarlo cobarde. Una semana después, estuvo en la famosa batalla de Old Trafford, causando la expulsión de Vieira, fallando un penal decisivo en el último minuto, siendo acosado por los jugadores del Arsenal al sonar el silbato y hasta criticado por Wenger en la rueda de prensa como tramposo. Aunque unos días después marcó un hat-trick, alcanzando 100 goles con el United 50 partidos más rápido que Henry con el Arsenal, las cosas con la selección volvieron a explotar. Él y Kluivert chocaron, admitiendo públicamente que solo había espacio para uno. Van Nistelrooy lo mandó al banquillo, marcó un hat-trick para asegurar un partido clave de eliminatorias y llegó a su mejor posición en el Balón de Oro, sexto, antes de cerrar la temporada con 3 dobletes seguidos para ganar la FA Cup. Luego voló a la Eurocopa, su primer torneo a los 28 años, donde marcó 4 de los 7 goles de Países Bajos, llevándolos a semifinales cuando nadie lo esperaba, ganándose un puesto en el equipo del torneo. Pero también marginó completamente a Kluivert, sin darle un solo minuto, prácticamente acabando con su carrera en la selección de forma humillante. Supongo que eso le trajo algo de mal karma, porque fue eliminado de la Euro por una actuación estelar de su joven rival. Con Rooney llegando al United, estaba claro que se venía una reconstrucción. Van Nistelrooy empezó fuerte, demostrando que los jóvenes no lo superaban, con 13 contribuciones de gol en los primeros 14 partidos, incluyendo el gol que acabó con la racha invicta de 49 partidos del Arsenal como venganza por la temporada anterior y dominando la Champions como siempre. Pero en diciembre casi se rompe el tendón de Aquiles y estuvo 3 meses fuera. Lo trajeron de vuelta a tiempo para enfrentar al AC Milan en octavos, pero claramente no estaba en forma.
Aunque milagrosamente terminó como máximo goleador de la Champions con 8 goles en 6 partidos de fase de grupos, las señales de alerta ya estaban ahí. No importaba cuán ferozmente enfrentara a quien lo desafiara, una vez, tras fallar un penal con Países Bajos, marcó 6 minutos después y celebró en la cara del rival que lo había provocado. A pesar de 21 contribuciones en los primeros 23 partidos de Liga, una semana después Sir Alex lo dejó en el banquillo para la final de la Copa de la Liga. Él explotó, atacó verbalmente a todo el cuerpo técnico y fue castigado con 6 partidos seguidos en la banca, viendo cómo Henry lo superaba rumbo al botín de oro. Justo antes del último partido de la temporada, ocurrió lo de Cristiano, y Ferguson organizó su salida en el peor momento. Llegó a United demasiado tarde para aprovechar el equipo del triplete y se fue justo cuando Ronaldo y Rooney empezaban a dominar el mundo. Los 5 años antes y después de su etapa en Old Trafford dieron 8 títulos de liga, los 5 que estuvo él, solo uno. Para empeorar las cosas, ese verano fue al Mundial, pero inexplicablemente lo dejaron en la banca contra Portugal, viendo cómo Ronaldo eliminaba a su país por segunda vez. Esto lo llevó a retirarse de la selección, sorprendiendo a todos. En medio de todo este drama, su traspaso al Real Madrid casi pasó desapercibido. Y quizás por eso su etapa allí está tan infravalorada. A pesar de no encajar del todo entre los galácticos, incluso le dijo a Capello que, con todo y el estilo fiestero de Ronaldo, él superaría a todos los delanteros juntos. Marcó 33 goles en todas las competiciones y a 8 partidos del final, con el Madrid en tercer lugar y el cuarto en la tabla de goleadores, marcó en 7 partidos seguidos, igualando el récord histórico de Hugo Sánchez, sumando 10 puntos para su equipo, empatando con el Barcelona en la cima, pero ganando la Liga por el enfrentamiento directo, gracias a sus 3 goles en el Clásico. Por supuesto, dejó atrás a Ronaldinho y Canoute, llevándose el Pichichi en el último momento. Pero aunque eso le valió el 6º lugar en el Balón de Oro, una cirugía de tobillo cortó su segunda temporada. Aunque nunca dejó de marcar, empezando su tercer año con 10 goles en 12 partidos, se rompió la rodilla otra vez y todo acabó. Jugó su último partido de Champions ese año, cerrando con 73 contribuciones en 73 partidos. Fue simplemente el mayor goleador en la historia de la competición, al menos hasta entonces. Porque antes de irse, vio cómo Ronaldo llegaba otra vez como su reemplazo, ahora por una cifra récord mundial, y rompía todos sus récords, mientras él, tras un paso por Hamburgo y un intento fallido de volver al Madrid, se retiró 2 años después en Málaga.